Ya, estábamos con Kast. Entonces Kast, para poder, que es conservador, que se sale de esta matriz liberal conservadora, porque ve que esa matriz liberal conservadora clásica, síntesis de Jaime Guzmán, ha traicionado a esa síntesis y se ha rendido al liberalismo, al, se ha rendido al liberalismo de fuente humanista atea, ¿ya? Que viene presionando y presionando con los temas valóricos. ¿Ok? Se salen y empiezan a buscar ampliar su fuente electoral y a buscar diferentes grupos que también estaban contrarios y quizás no estaban en esa matriz, por ejemplo el cristianismo evangélico. ¿Ya? Entonces es libre mercado más conservadorismo cristiano, pero ya de dos fuentes, católico, protestante. Católico, principalmente, él es chanstatiano, pero también, pero bien fuerte la influencia ahí en la élite es el Opus Dei y los legionarios. Eh, Eso más, esas dos ideas, más patriotismo, ¿ya? Patriotismo. Pero patriotismo ¿en qué sentido? Para aglutinar a diferentes personas que tienen una fuerte identidad nacional, que defienden mucho la identidad nacional, pero la tratan de matizar con el concepto patriotismo para darle énfasis adentro de esa identidad nacional cultural, o sea, creada, la matriz cristiana. Es decir, esta identidad nacional tiene una fuerte matriz cristiana. Eh, entonces, eso se une, también sirve para unir ahí por ese frente, atraer a personas que son del mundo militar y también a personas que son de parte de lo que es dentro de la historia de la derecha, los hispanistas, ¿ya? Es decir, que somos parte de una nación hispana, herederos del imperio español católico, ¿ya? Entonces, si se van fijando, es un hispanismo católico, un patriotismo de raíz hispano-católica, más un patriotismo de identidad nacional cultural, que para traer, podría decirse, militarista, del mundo militar, para traer el mundo militar. Entonces, esas tres vertientes son lo que va nutriendo el movimiento de José Antonio Caz. Ahora, llegando el punto, le va a pasar quizá lo mismo que le pasó al Instituto de Libertad y Desarrollo, a la UDI-RN de los años 90 y 2000, po, que cuando te empiezan a presionar y filosóficamente hablando, por qué, por cuál vertiente vaya a dar la respuesta. A los liberales conservadores la respuesta cuando los presionaban a nivel valórico, la respuesta fue Instituto de Libertad y Desarrollo, ya mostré ya, se fue tendiendo más al liberalismo clásico y por defender el modelo neoliberal, el modelo de libre mercado, por defender la ideología del libre mercado, se dejó las banderas del conservadurismo y los conservadores vieron eso, se fueron. Pero se llevaron el libre mercado. Entonces, nuevamente, a esa matriz, cuando las presionen, ¿qué vamos a defender? ¿Vamos a defender el libre mercado? Y si nos te ponen temas valóricos, ¿qué vamos a defender? ¿El cristianismo? Y si nos meten un poco, nos meten el ataque por el flanco de la patria, de la nación. ¿Vamos a defender la nación como nación o la patria de fuente cristiana, hispánica o propiamente chilena? Entonces, ahí genera un problema. Entonces, insisto, la raíz filosófica me encuentra encontrarla, el denominador común, ¿ya? Sí encuentro, por ejemplo, que todas esas visiones dentro de José Antonio Caz se nutren en un concepto muy fuerte de ser antiestatales o de Estado pequeño. Para el efecto del libre mercado, no son tan extremos como narcocapitalistas que quieren un Estado, que no existe el Estado. La libertad de un motoquero metiendo bulla en un cerro. Entonces, entonces el libre mercado igual establece que tiene que haber algún grado de un Estado pequeño que mantenga las reglas claras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es reducir al Estado pero que siga existiendo. Pero hay un enfoque antiestatal.
desde el punto de vista de lo conservador también, bueno, ahora que se está viendo un Estado que ha sido cooptado por cierta izquierda, entonces hay que limitar el Estado que se empieza a meter en mi libertad privada, en la posibilidad de enseñarle a mi hijo, etcétera, 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 a la educación, es decir, también por el lado conservador frenar el Estado. Y por el lado de patria, el hispanismo católico está en contra de estos estados nacionales que segmentaron el imperio español. O sea, buscan la unidad dentro del balcanismo, que es la segmentación, de este continente y de esta Hispanoamérica, que para ellos no es Latinoamérica, es Hispanoamérica, o Iberoamérica, porque Hispanoamérica sería sin Brasil, Iberoamérica con Brasil, y Latinoamérica agregaría las colonias francesas, etcétera, que se emplea mal el concepto. O sea, hay un concepto geopolítico detrás de los nombres. Latinoamérica, Hispanoamérica o Iberoamérica. ¿Ya? Entonces los hispanistas ahí también chocan con el Estado-Nación. ¿Ya? Que dicen que tiene una influencia británica la creación de los Estados-Nación en Sudamérica. Una influencia que fue la que fundamentó la independencia de los estados actuales en 1810, etcétera. Y los militares están ahí, que tienen una formación muy... Los militares, yo fui militar, pues, y la formación es, nosotros defendemos, juramos morir por la patria, pues, pero somos obedientes al Estado, porque el Estado es el que es la fisonomía de la nación, pues. Entonces ahí uno dice, ya, pero entonces uno diría, ahí dentro del mundo militar, que en su momento antes eran muy estatistas, dentro del mundo militar también hay diferencias, hasta el ejército y la armada es más liberal, más británica, el ejército tiene una influencia prusiana y ese prusianismo es más también estatista, de que el Estado tiene un rol importante, un Estado fuerte, capitalizar al país, tener industria, el poder nacional. Pero el ejército ha estado muy influido este último tiempo por la corriente más americana, que es un ejército profesional. Y eso se acerca más a una visión más pragmática del Estado, como casi, perdón, como de un ejército, como un ejército más policía, podría decirse. ¿Ya? Entonces ese ejército también está dentro, siendo llevado hacia corrientes más liberales, incluso que podría llevarse en un momento antiestatales, que iría como a la fuente matriz del origen del ejército, es como raro. Entonces, dentro del ejército también andan con medio desorientados y terminan en CAS con ese patriotismo que en realidad es la defensa del cristianismo, de la influencia cristiana en la nación. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a defender José Antonio Caz cuando se esté en la última trinchera? ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Que estos movimientos conservadores de repente son muy, muy dogmáticos en lo cristiano, y muchas personas que no son tan cercanas al cristianismo pueden tener formación cristiana y reconocer la influencia cultural cristiana, pero no son religiosos, que chocan un poco con las visiones tan estrictas del cristianismo, eh, por ejemplo, la evangélica protestante o los católicos más fundamentalistas, qué sé yo. Y uno dice, pero es que en realidad yo no defiendo el cristianismo, no es la matriz el cristianismo, defiendo otra cosa, defiendo la nación, por ejemplo. Entonces ahí quedan fuera, porque este patriotismo es un nacionalismo light, que me lo tratan de fundamental, que le llaman a algunos el patriotismo cívico, pero en realidad no es el nacionalismo per se, que podría decir que el nacionalismo per se tiene una fuente no solamente cultural, sino que también étnica. Y ahí no caerían dentro de este concepto de derecha. Bueno, volvimos, teníamos liberales conservadores, arrancó José Antonio Caz con estas tres visiones y creando ahí un nicho. También de ese nicho también salen algunos que lo que se llaman libertarios, que son estos grupos que tienen la bandera amarilla y la serpiente que, que los representa, etcétera. Y esos grupos cuesta un poquito identificarlo porque son liberales, se llaman libertarios, o sea, tendiendo más al liberal propio, pero cuando uno escarba un poco, te salen con argumentos que son propios del cristianismo. Entonces ahí, en realidad, ellos son como más heredos de lo que es la derecha alternativa, la alt-right en Estados Unidos, que es una fusión entre un cristianismo protestante evangélico más un patriotismo norteamericano
de defender el estilo de vida norteamericano, el American Way of Life. Es como esa onda. Y eso traído para acá. Entonces yo veo, por ejemplo, dentro de los grupos libertarios, los nacional libertarios, Aurora Soberana, qué sé yo, qué sé yo, el Partido Libertario, que en realidad no sé si no estoy aquí para argumentar quiénes son cada uno, si solamente estoy haciendo un mapeo. Entonces vemos que en realidad es tratar de fusionar, por ejemplo, he visto ahí fusionar el liberalismo más un patriotismo de origen hispánico. Entonces veo de repente banderas del Imperio Español antiguas, veo libertarismo anglosajón, eh, veo y nacional libertario, tomando el concepto de nacional, podría ser del punto de vista del nacionalismo eh, pinochetista, pero lo que los une con la vertiente de Casas es que son antiestatistas. Pero ahí chocamos con que en el Estado en Chile, siguiendo a Góngora, el Estado es el que forjó la nacionalidad, po. Ahora también hay que tener en cuenta un tema. El Estado es una estructura que la nación se dio para contenerla, una nación organizada políticamente hablando, o sea, tenemos que organizarnos, quién va a mandar, etcétera, y creamos una estructura, un Estado. Puede ser Estado, puede ser no. O sea, los Estados se puede organizar de diferentes maneras, pero el Estado, hay que pensar, ¿qué es el Estado? Y el Estado nació en Europa con la paz el Estado-nación, Estado-nación. Es decir, el Estado como contenedor de una nación, de un grupo de personas que tienen algo en común, que en su momento, en ese tiempo, eran todos en los años 1640 y tanto, creo que fue la paz de Westfalia, eran todos eran Europa, eran todos racialmente similares, todos blancos, pero tenían dialectos distintos. Entonces, ya, nosotros somos franceses, los que hablamos francés, los otros son españoles, etcétera. Y esa cuestión también surgió principalmente por la influencia francesa para limitarle el poder del Sacro Imperio Romano-Germánico. Romano-Germánico, ojo. Y el contexto de la guerra religiosa, de la crisis de la cristiandad. O sea, católicos contra protestantes. Entonces, el Estado-Nación, y la conceptualización del Estado-Nación es Hobbes. En realidad es Maquiavelo primero, pero el que ya establece el concepto más de Leviatán, etcétera, y este Estado-Nación, o sea, dos cosas juntas, la nación, conciencia de identidad entre todos, porque tenemos algo en común, creamos un Estado y ese Estado tiene que ser igual a la nación, o sea, el mismo contiene algo que es la nación. Entonces, si ciertos grupos son antiestatales, están yendo en contra del concepto de Estado-Nación. Aparte que en el sistema internacional actual, el único que tiene el monopolio de la fuerza, al fin y al cabo, en el sistema internacional, es el gran poder, el poder político, a pesar de que hay el poder ideológico súper fuerte, el económico, ¿sí? Pero todos estos poderes tratan de pelear, tomarse el poder político, porque ¿cuál es el poder político que tiene? La fuerza. O sea, si yo tengo el poder económico, es la última herramienta que necesito para poder definitivamente poner poner el pie encima a alguien, es la fuerza. Y la fuerza organizada, racionalizada, metódicamente. Por lo tanto, ¿qué son las fuerzas? Los ejércitos, la policía, etcétera. Entonces, si yo quiero que mis ideas pues, sean plasmadas en la organización política, puedo hacer toda la hegemonía ideológica, puedo hacer toda la hegemonía, buscar la hegemonía económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en última instancia necesito, si es que no logro esa hegemonía plasmarla en una superioridad ideológica en la cual tú te sometas, la última manera que tengo es tomar el poder del Estado y el Estado ponerla por la fuerza. Pero estos grupos de derecha liberales que fundamentan su antiestatal en el libre mercado renuncian a ese Estado y lo quieren achicar y al final están renunciando a la fuerza. En última instancia defender sus posiciones de, no sé, esa es la fuerza. Entonces ahí chocamos en una visión realista y una visión idealista, ¿no? Que doctrinariamente vamos a defender y vamos a hacer poderosa esta idea y vamos a hacer que todos se convenzan. Pero en realidad quizás no se van a convencer y hay que llegar al último punto, tener el poder del Estado para poner esa idea. Entonces ahí entramos
¿A qué hacemos con el Estado? Sigo.